Tras un despiadado crimen sucedido en Argentina en el año 1892, se implementó por primera vez el uso de huellas dactilares para identificar al culpable de tan horrible acto. Hola, soy Crickstar en compañía de Nightcrawler del canal Mundo Creepy, como invitado especial. Descubramos juntos lo que sucedió. En 1892, Francisca Rojas de Carvalho, una joven de tan solo 27 años de edad, vivía en una pequeña casa en el campo de la localidad de Quequén, Argentina, en compañía de sus dos hijos, Ponciano Carvalho Rojas, de 6 años, y la pequeña Felisa, de 4. El 29 de junio del mismo año se convertiría en una fecha que pasaría a la historia por un sangriento suceso, pues durante ese sombrío y silencioso día, el esposo de Francisca, Ponciano, entró a la casa en compañía de su vecino y compadre Ramón Velázquez, donde sintieron una extraña vibra, así que Ponciano se dirigió a la habitación principal para ver si se encontraba su familia en casa, pero la puerta parecía estar trabada. Cada vez más preocupados, Ponciano y su compadre tuvieron que derribar la puerta. Al hacerlo, se encontraron con una escena horrible, imposible de quitar de sus mentes. La habitación se había pintado de rojo con la sangre de las víctimas. Sobre la cama se encontraba Francisca con una herida en el cuello, pero aún con signos de vida, a diferencia de sus dos hijos, quienes ya no tenían signos vitales, tras las profundas heridas que había en sus cuellos. Al momento en que Francisca recuperó la conciencia, culpó a su vecino Ramón de lo sucedido, describiendo una escena espantosa en la que él había intentado abusar de ella y la había atacado con una pala, al igual que a sus hijos, para después cortarles el cuello usando un cuchillo de la cocina. Todo con tal de ayudar al padre de los niños a deshacerse de ella, pues unas horas antes habían tenido una fuerte discusión. Las declaraciones de la víctima y el acusado fueron tomadas, pero Ramón negaba todo lo que Francisca mencionaba que él había hecho. Negándose a creer en la palabra de Ramón, la policía llegó a torturarlo e incluso a llevarlo nuevamente a la escena del crimen, con sus supuestas víctimas, los hijos Carvalho, para intentar que finalmente confesara, pero aún así, él nunca aceptó la culpa. Sin embargo, las autoridades comenzaron a dudar de todo lo que Francisca decía, pues llegaba a contradecirse o a decir cosas que no parecían tener sentido. Por ejemplo, la pala que supuestamente se usó para dejarla inconsciente fue encontrada doblada, pero para que se doblara se requería de una fuerza demasiado grande, por lo que sería imposible que Francisca siguiera con vida después de un golpe así. Además de eso, no tenía sentido que el autor del crimen, un hombre de campo, acostumbrado a llevar un cuchillo en la cintura, usara uno de la cocina de la víctima y lo dejara ahí mismo en el lugar de los hechos, entre la paja del techo de la misma casa donde fue encontrado por las autoridades. Un detalle que llamó la atención de Eduardo Álvarez, el investigador a cargo del caso, fue que la puerta parecía haber sido cerrada desde dentro de la habitación. Pero hubo una cosa más que pareció llamar la atención de Álvarez, algo que parecía dar respuesta a todas las preguntas, y eso fue una mano marcada con sangre. Algunos dicen que esta marca estaba sobre el marco de la puerta, y otros que estaba sobre el marco de una de las ventanas. Sea como fuere, la huella era muy pequeña, como para coincidir con la mano de Ramón. Pero si se apegaban a las declaraciones de Francisca, era imposible que esa huella fuera de ella, ya que había dicho que nunca había llegado a tocar los cuerpos ensangrentados de sus hijos. Así que para los oficiales, la única pista que los llevaría al culpable era esa marca de sangre, por lo que tomaron el pedazo de madera donde se encontraba impregnada para realizar algunas investigaciones. Los oficiales habían escuchado hace un tiempo sobre Juan Vucetich, oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, de origen croata, quien se había dedicado a perfeccionar el sistema de identificación de huellas dactilares para uso oficial, que había sido objeto de estudio previamente por el antropólogo inglés Francis Galton. Vucetich usó inicialmente 101 rasgos de las huellas para clasificarlas en 4 grandes grupos,
logrando después simplificar el método basándose en 4 tipos fundamentales principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Con esta técnica se logró comparar las huellas de ambos sospechosos, Ramón y Francisca, evidenciando a la madre de los niños como la única culpable, demostrando así que fue ella quien degolló a sus propios hijos. Atrancó la puerta con la pala, saltó al patio por la ventana para lavarse las manos y esconder un paño de tela con el que se la secó. Volvió a entrar en el cuarto, cerró la ventana y antes de esconder el cuchillo en un hueco del techo sobre la cama, se autolesionó para intentar quitarse la vida, dejando sus huellas ensangrentadas por la vivienda. Según las investigaciones, se concluyó que Francisca engañaba a su marido y que éste lo sabía por sus amigos, Ramón y su mujer, con la que Francisca llegó a discutir la misma mañana del crimen. Según el informe policial, Ponciano Carballo, el padre de las víctimas, quería quedarse con la custodia de los niños y echar a Francisca de la casa, por lo que ella creyó que era mejor acabar con la vida de sus hijos y después con la propia, pues no quería que nadie más estuviera con ellos. Fue así que gracias a Juan Vucetich, la verdad salió a la luz y por primera vez en la historia, una persona fue condenada por el análisis de huellas dactilares, obteniendo una pena de cadena perpetua. Actualmente, las huellas son la base del método biométrico más empleado del mundo, siendo usado para acceder al trabajo, a teléfonos celulares, aplicaciones, realizar operaciones bancarias o, como en este caso, investigaciones criminales, entre muchas otras funciones. Ahora ya lo sabes, Argentina pasó a la historia con este horrible crimen, que quedó como ejemplo en el mundo entero para usar esta valiosa técnica para condenar a los verdaderos criminales. Antes de irte, dale like a este video, suscríbete y comenta qué opinas sobre este caso. Y no olvides seguirme en Instagram como @crickstar_pin. Y a mí como @Emanuel_night. Nos vemos después.